Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ser Salud de Emoción, soy Patricia. El día de hoy tenemos el podcast de resiliencia. Uno de los temas que más me apasionan porque también es una experiencia de vida constante. La resiliencia no se compra, la resiliencia no es algo con lo que nacemos realmente, es algo que se va formando a través del tiempo. Quédate conmigo. Ser Salud Emoción, el podcast. Recuerda escucharnos cada 15 días a través de tu plataforma preferida como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music o TuneIn. No olvides suscribirte al canal de YouTube, donde encontrarás todos los podcasts, y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Ser Salud Emoción. Una de mis grandes aficiones es observar la naturaleza en general, pero principalmente a los animales, porque nos aportan grandes enseñanzas, sobre todo si sabemos observar, si nos tomamos realmente el tiempo de verlos, de ver sus historias. Una historia muy interesante del proceso de vida es la del águila. Las águilas viven alrededor de 70 años. Sin embargo, para poder llegar a esa edad, justo a la mitad de su vida, tienen que vivir un proceso de renovación, por llamarlo de alguna manera, que puede ser muy doloroso. Las águilas, cuando llegan más o menos a la mitad de su vida, ya empiezan a tener un pico muy encorvado, sus garras se vuelven débiles, sus alas se vuelven pesadas. Esto hace que ya no puedan cazar, que ya no puedan alimentarse, que ya no puedan sostener presas con las garras y que ya no puedan volar libremente. Entonces se enfrentan a una decisión difícil: renovarse o morir. El proceso de renovación es un proceso doloroso, es un proceso largo y difícil. Lo primero que tiene que hacer el águila es emprender el vuelo a un nido que está en lo alto de una montaña, al lado de una montaña de hecho, o en una montaña. Esto es con la finalidad de que una vez que llega ahí y ya está segura, ya no tiene nada más a que salir de ese nido, entonces con todas sus fuerzas estrella su pico contra la montaña hasta que logra romperlo, hasta que logra desprenderlo. Y entonces empieza el proceso de espera a que salga un nuevo pico. Una vez que esto se lleva a cabo, entonces con ese nuevo pico procede la siguiente renovación, que consiste en arrancarse cada una de las garras para que salgan nuevas y después renovar su plumaje. Después de este doloroso proceso que lleva alrededor de 160 días, el águila nuevamente sale para vivir la mitad siguiente de su vida. Sale nuevamente a cazar, nuevamente a volar libre, nuevamente a llevar su vida a cabo y ser ese majestuoso animal que conocemos. Pero es curioso cómo la naturaleza misma nos habla de la resiliencia. Al final la resiliencia es eso, es el poder renovarnos, no solo a través del dolor, pero sí el dolor o las experiencias dolorosas tienen mucho que ver en la formación o el proceso de resiliencia.
La resiliencia el término viene en realidad de una característica física que tienen los metales, no todos, algunos metales, que tienen alguna característica o algún metal tiene la facultad de que si lo golpeas regresa a su forma. Esa es la resiliencia. Y en el ser humano es lo mismo. A veces la vida nos pasa por encima cual la aplanadora. ¿Han visto estos muñequitos como de hula espuma, como de goma? De hula espuma más bien, que los puedes apuchurrar, los haces nudo y demás y los sueltas y regresan a su forma. Un poco eso es lo que necesitamos muchas veces hacer en nuestro proceso de vida para poder crecer, para poder renovarnos es la palabra. ¿Esta renovación de qué depende o de qué depende la resiliencia? Ojalá fuera algo que pudiéramos comprar en la tienda, pero pues no. Es algo que vamos elaborando, es algo que vamos construyendo a través de nuestra vida, a través de el poder pasar por experiencias que tenemos que encontrar la manera de resimbolizar, que tenemos que encontrar la manera de crecer a través de ellas. Claro que la resiliencia tiene componentes o está ayudada o está construida a través de pilares que tienen que ver con nuestras características y con lo que vamos construyendo de nosotros mismos a través de la vida. Uno de esos pilares tiene que ver con la autoestima. A veces, circunstancialmente, los seres humanos no tenemos como el medio más afable para nuestro crecimiento. No tenemos como el ambiente más lindo o más protector o más estable que quisiéramos para poder generar la autoestima. Sin embargo, con el hecho de que haya una sola persona que sea como nuestra cuerda para salir del pozo, que nos dé esa seguridad, que nos dé ese amor incondicional, que nos dé esa mirada en donde nos sentimos aceptados, que nos dé ese lugar seguro, es suficiente para que vayamos construyendo una autoestima que nos ayude a tener amor propio, que nos ayude a vernos a nosotros mismos a pesar de la adversidad, que nos ayude a reconocernos, tal vez con dificultad, tal vez con ciertos tropiezos, pero hay ahí instalado, a pesar de toda la información negativa que hayamos podido recibir, hay un lugar en donde es diferente. Y con que haya eso diferente, esa diferencia, ya tenemos un parámetro distinto para vernos a nosotros mismos. Y la resiliencia empieza a ser una posibilidad. ¿Por qué? Porque si yo me quiero, porque si yo me veo a mí, porque si yo tengo, aunque sea un poco de amor propio, voy a encontrar la manera de poder pasar por una situación, de poder encontrar la forma de atravesar por esa experiencia
o por esa vivencia más bien, y transformarla entonces sí en experiencia y en aprendizaje. Claro, esto también necesita estar acompañado de voluntad, porque de nada sirve que tenga amor propio si además no tengo voluntad, porque para poder atravesar por una situación difícil, por una situación en donde hay dolor, por una situación en donde hay desesperación, necesito tener voluntad, necesito poder agarrarme de algo, agarrarme de mí y de toda herramienta de la que disponga, tanto interna como externa, para poder tener la voluntad para salir de eso y para encontrar un camino, para encontrar la forma de aprender de esa situación, por muy dolorosa que sea, por muy difícil que sea atravesarla. Por otro lado, también está todo lo que tiene que ver con nuestros códigos morales, con nuestros códigos espirituales, porque al final de estos códigos nos dan como esta idea o esta sensación de pertenencia de grupo. Por moralidad me refiero a esta necesidad o a esta sensación de querer el bienestar no solo para mí, sino para los demás. Y esa unión con el entorno también me ayuda a ser resiliente. ¿Por qué? Porque no solamente yo voy a ser un apoyo para el entorno también va a ser un apoyo para mí. Es ida y vuelta. Y esto me ayuda a construirme y esto me ayuda a encontrar fortaleza cuando yo siento que no la tengo. Muchas veces cuando sentimos que de verdad estamos hechos añicos, el saber que hay alguien ahí, el saber que puedo apoyarme en ese entorno, el saber que me pueden cachar, hace que yo vaya teniendo fortaleza, que en ese momento tal vez no la encuentro directamente en mí, pero de alguna forma voy construyéndola. Y eso funciona tanto de mí hacia el entorno como del entorno hacia mí. En cuanto a la espiritualidad, ya tiene que ver con creencias, sí. No solamente es una cuestión religiosa, es más, ni siquiera es una cuestión meramente religiosa. Es una cuestión de fe. Es una cuestión de en qué creo. Es una cuestión de eso intangible que me da muchas veces esa fortaleza que no estoy encontrando en mí. Y eso también es una herramienta y eso también forma parte de la resiliencia. ¿Por qué? Porque también forma parte, o desde ahí son herramientas que también van ayudándome a tener esa fuerza, a tener esa voluntad para salir de una situación, para poder reconstruirme, para poder salir avante de un momento que es difícil. También está esta capacidad de distanciarme. ¿A qué me refiero con distanciarme? No quiere decir que me voy a volver hermético. A veces pasa. Pero no se trata de aislarme. Se trata de poder salir un momento de la situación que me está haciendo tan confrontante, tan dolorosa, tan difícil, como para poder
encontrar alguna grieta en la pared por la cual poder pasar, algún pequeño orificio por el cual pasa la luz cuando todo se ve oscuro. De eso se trata. También es importante la creatividad, la capacidad que tenga de poder encontrarle otro sentido a lo que me está pasando, otro mood, otra forma de verlo. Porque si me quedo solamente en lo que está pasando, a veces es demasiado agobiante, demasiado abrumador, demasiado aplastante. Y desde ese lugar es muy difícil encontrar una solución. Por eso necesito ser flexible y ser creativo ante la situación, por muy nefasta que ésta sea. El sentido del humor. Algunas personas incluso somos sarcásticas con muchas cosas. Pero bueno, el sentido del humor y la capacidad de burlarme de mí mismo, la capacidad de poder ridiculizar incluso una situación, me ayuda también a sobrevivir a ella, me ayuda también a pasarla, me ayuda también a darle otro tono, y a partir de que le doy otro tono, entonces puedo darle otra intensidad y puedo verla desde otro lugar, puedo verla de otra manera, y eso me ayuda a tomar perspectiva, y eso me ayuda a poder pasar por el evento, me ayuda a poder pasar por esa situación. En la vida nos enfrentamos a muchas experiencias que nos obligan a buscar la manera de poder resignificarnos, de poder reconstruirnos y poder encontrar la manera de convertir eso en aprendizaje. Aun cuando en el momento en el que sucede, la realidad es que tenemos mucho dolor, tenemos enojo, tenemos tristeza, tenemos frustración, tenemos desconfianza, tenemos estas preguntas sin respuesta de por qué a mí, la sensación de que la vida es injusta, la sensación de que la vida me odia, la sensación de que soy una víctima. Sin embargo, siempre tenemos la opción de, como el águila, trascender por ese dolor, trascender esa experiencia y encontrar la manera de convertirla en aprendizaje. No es fácil. No creo que al águila le resulte fácil y poco doloroso desprenderse el pico y después arrancarse una a una las garras. Cambiar su plumaje. No creo que le sea fácil y no creo que tampoco se muera de la felicidad, ¿no? O sea, seguramente es un proceso muy doloroso. Pero también sabe que solo a través de ese proceso, que solo a través de tocar todo ese dolor, entonces se va a poder reconstruir y entonces va a poder ser libre otra vez y entonces va a tener una nueva vida. La realidad es que para nosotros no es tan diferente. Hay situaciones que nos llevan a arrancar parte de nosotros. Hay situaciones que nos llevan a enfrentar una gran cantidad de dolor.
una gran cantidad de dolor, para entonces poder trascender esa experiencia, poder renovarnos, poder tener un aprendizaje. Todos tenemos situaciones que nos dejan un aprendizaje mucho más fuerte que otros. Pero si logramos recapitular, si logramos realmente renovarnos a través del dolor o a través de todo lo que ese proceso va a significar, entonces salimos más fortalecidos, salimos renovados y salimos conociéndonos más. Ya sé que suena bien bonito y que suena a romance, pero no lo es. No es ni bonito ni es romántico el proceso. No lo es. Recuerdo que cuando estaba en la universidad, uno de los momentos en donde se puso a prueba mi resiliencia de una manera bastante fuerte fue que justo cuando cruzaba el módulo o trimestre de psiquiatría, tuve la experiencia de un abuso. Por supuesto que de esa experiencia lo primero que hubo fue enojo, lo primero que hubo fue dolor, fue mucha tristeza, fue vergüenza, fue sensación de culpa, fue esta pregunta de por qué a mí, yo qué les hice, fue frustrante, y bueno, cruzado con ese evento, la vida a veces es paradójica y un poco ácida. ¿Por qué ácida? Porque justo en ese trimestre estaba haciendo un trabajo en equipo referente a violencia de género. Recuerdo que un amigo que formaba parte de mi equipo de trabajo había decidido ver si podía grabar testimoniales o cosas así. Y después de mi evento, un día estábamos trabajando, lo que sea, y le dije, grábame a mí. Se me quedó viendo, le dije, grábame a mí. Y dice, pero ¿por qué? Y dije, porque esto tiene que servir para algo. Porque necesito darle algún sentido. Porque necesito que sirva para alguien. Cuando podemos encontrar la manera de darle un significado a un evento, de darle algún sentido, por bizarro que parezca, por inusual que pueda sonar. Entonces empezamos a encontrar la manera de irnos reconstruyendo. Entonces podemos encontrar la manera de pasar el evento y convertirlo en una experiencia, en lugar de instalarnos en un lugar muy desfavorable, que es el del víctima. ¿Por qué? Porque desde ese lugar pierdo todo mi poder, pierdo
toda mi decisión, pierdo toda mi fuerza, pierdo toda mi intención. Cuando logro moverme de ese lugar, entonces puedo encontrar la manera de arrancarme lo que me tenga que arrancar, porque sé que se va a renovar, porque sé que yo me voy a renovar y que a pesar del dolor va a pasar. También recuerdo que en esa ocasión, justo después de que me grabó y todo, al final del día ni siquiera recuerdo si ese material se utilizó o qué hicimos con todo eso, pero lo importante para mí era darle algún sentido, encontrarle algún camino. Después de eso me quedé platicando con él un rato. Y entonces, pues ya había yo contado todo lo que había pasado, pues me había grabado, ¿no? Pero entonces ya nos pusimos a platicar porque yo no había hablado del evento. Y hubo algo que le llamó mucho la atención, que fue que en algún momento yo frené toda la situación y mandé al carajo a la persona que me había agredido o que me estaba agrediendo. Y entonces este amigo me decía, ¿es en serio? Y yo decía, sí, o sea, ya no, ya era suficiente. Y dice, no, o sea, qué miedo. Y él me dijo algo como, no, yo me hubiera inclinado. A lo que yo contesté, tú por puto. El sentido del humor. Sí, suena muy bizarro, sí suena muy crudo, sí suena completamente inverosímil. Pero al final, el ridiculizar ese momento, el ridiculizar la acción, el ridiculizar ese miedo, porque claro que estaba ahí, el ridiculizar esa frustración, esa impotencia, me dio la fuerza para poder encontrar la manera de que no fuera algo que me cercenara el alma, de que fuera algo que pues sí pasó, no estuvo chido, fue un momento bastante desagradable, pero tampoco lo iba a hacer todavía peor para mí, dándole o dejando solo ese matiz de dolor, solo ese matiz de impotencia, de enojo, de culpa. Al ir ridiculizando el momento, fue ir encontrando fuerza para darle otro significado. El poder hablar de la situación, el poder sentirme acompañada, el poder sentirme cachada después, ya cuando pude hablarlo,
también hizo que me sintiera o que poco a poco me empezara a sentir segura, que poco a poco empezara a recobrar la confianza en el mundo, la confianza en las personas. Nos pasan muchas cosas en la vida que si no encontramos esa voluntad, esa fuerza, ese amor propio, ese apoyo en el entorno, ese distanciarnos para encontrarle algún significado, nos vuelve loco, nos mina completamente, nos arranca, o dejamos más bien que nos arranque la vida misma. Pero si encontramos esa fuerza, esa voluntad, ese humor, ese darse cuenta, esa introspección también que nos permite el estudiar el momento para ver qué es lo que está pasando conmigo, para poder entenderme, para poder consolarme, para poder acompañarme, para poder ser compasivo conmigo. Si no hago todo eso, entonces sí se convierte en una cicatriz. Entonces sí me convierto en víctima. Pero si soy por un momento como el águila y me atrevo a tocar mi dolor, me atrevo a que el vacío me devuelva la mirada y me atrevo a que duela una vez más, entonces voy a encontrar la manera de sanar. Y entonces me voy a hacer una persona resiliente. Porque de cada experiencia voy a encontrar una forma y una solución. Por bizarras que estas puedan parecer. Porque a veces a través del tiempo de pronto nos acordamos de ciertas experiencias o de ciertas cosas que resolvimos de alguna manera y decimos, ¿neta? ¿Esa era la única forma? Y bueno, en ese momento, en esas circunstancias, sí fue la única forma que encontré. Sí fue la única solución que vi. ¿Y saben qué? Que por bizarra que haya sido, estuvo bien. ¿Y por qué estuvo bien? Porque estamos aquí. Porque mientras esté vivo, quiere decir que cada una de mis elecciones y cada una de mis decisiones cumplió su objetivo. Traerme hasta aquí. Traerme hasta este momento. Y entonces estuvo bien. Siempre vamos a tener circunstancias de vida, momentos de vida, que son complejos, que son dolorosos. Nosotros decidimos si solamente nos quedamos en el dolor, si decidimos hacernos víctimas, si decidimos que nos quedamos con una marca, o si esa vivencia
si ese momento lo convertimos en experiencia y nos sirve para reconstruirnos y para salir con alas más fuertes, para ser libres, para seguir viviendo, para seguir creciendo. Muy bien, los dejo con esta frase. Si te enfocas en la herida, continuarás sufriendo. Si te enfocas en la lección, continuarás creciendo. Anónimo. Bueno, fue un gusto estar con ustedes otra vez. Nos escuchamos o me escuchan, como sea, pronto. Les mando un abrazo en donde quiera que estén. Comentarios, por favor, déjenmelos en Facebook o en el canal de YouTube. Siempre es bueno tener retro. Gracias, cuídense.